para ti pintar es aprehender las cosas que pasan alrededor, ¿no? Es como una especie de ejercicio de filtro entre todo aquello que puede ocurre en el exterior. Tu pintura lo que hace es licuar eso, utilizar eso como elemento de materia, digamos, prima. Entonces esa sensación de consciencia, de pintura consciente, es decir, de estar pintando algo que sé que es lo que estoy pintando y eso es lo que quiero pintar, pero también que surge como algo que viene de fuera, ¿no? A mí me parece que es fundamental en tu trabajo y sobre todo yo creo que cada vez más en esta parte, digamos, más nueva que tenemos la oportunidad de ver aquí en esta expo, ¿no? La pintura me hace pensar, me hace cuestionarme, me hace darme cuenta de qué lagunas o qué errores tengo que completar y también de qué referentes tengo que rescatar, ¿no? Y bueno, pues es más que al final un medio de vida, es un modo de vida. ¿Qué necesidad tienes de pintar? Porque yo puedo pensar muchas veces, bueno, pues todos los referentes que tienes son teóricos. ¿Qué necesidad hay de transportar eso a la pintura? Yo no puedo pintar algo que siento que ya está pintado, ¿no? Y entonces muchas veces es cierto que, claro, si piensas así no puedes pintar ya nada, no puedes contar ya nada. Sin embargo, en mi caso, a mí el hecho de pintar me hace pensar sobre lo que estoy mirando, ser más consciente, ¿no? Tener más claro los elementos que me ayudaban a construir y construirme, a saber qué pinto yo, qué pintamos y qué se puede pintar, ¿no? Qué pintamos en este mundo como seres sociales. Estaría muy bien que explicaras de dónde surge, digamos, ese concepto de son seres fuera de campo. Sería como un término fotográfico, el fuera de campo, fuera de foco, pero en este caso el fuera de campo además hablaba de un lugar, de estar fuera de plano o fuera de los márgenes un poco de lo que parece importante. Como aquello en donde no está la atención en ese momento, ¿no? Pero que está, lógicamente, interactuando con lo que sí que está prestando esa atención. Yo creo que eso es fundamental para entender, ¿no? Un poco los conceptos, ¿no? De Simone Weil y sobre todo de tu apropiación, digamos, o inclusión del pensamiento suyo en tu obra, ¿no? Mucha parte de su trabajo se basó en poner la atención en los invisibles, lo que podríamos llamar los malheridos. También había una voluntad de que existieran, ¿no? De hacer visibles personas que están fuera. Y también querer pintar a una serie de parias conscientes que no lo son si nos ponemos en su piel, ¿no? Y si somos capaces de aprender eso que ellos nos pueden contar. Y poco a poco fui entendiendo que tenía que hacer el esfuerzo en representarles. Y bueno, pues a partir de ahí fue apareciendo un cuadro donde había unas flores que eran como las flores que aparecen también al margen de los caminos o de las cunetas, ¿no? Que eran una especie de manzanillas, flores salvajes que se mantenían erguidas, aunque malheridas, ¿no? Y a partir de ahí surgieron otros dos cuadros que se llamaba Seres y que se llamaba Fuera de campo. Al final decidimos, porque fue viniendo sobre la marcha, que el título simplemente se iba a quedar en Seres fuera de campo y que iba a reunir el conjunto de piezas. De piezas, ¿no? Incluye mucha obra nueva, mucha obra inédita, precisamente por esa investigación que estás haciendo recientemente sobre Simone Weil, pero eso realmente retoma dos exposiciones anteriores, al menos dos bloques expositivos bastante importantes, uno dedicado al pensamiento político de Hannah Arendt, otro a la razón poética de María Zambrano, y en tercer lugar sería pues un poco lo que podríamos decir el compromiso social, ¿no? Sí. En Simone Weil. Bueno, la exposición comienza a la vez con mi investigación sobre Simone Weil y con sobre todo la expectativa del bien, que era bueno, todo el comienzo y lo que empezó a atraerme de la filósofa después de haber leído mucho sobre ella y de sus escritos, y me di cuenta de que ella iba a compensar muy bien el trabajo que había estado haciendo hasta ahora, pero iba a apuntalarse bien incluyendo obras de otros proyectos. Hay muchos elementos comunes en las tres filósofas en las que se basa mi trabajo que hacen que coja un cuerpo común toda la serie, ¿no? Podría ser perfectamente la poesía un vínculo entre las tres, porque las tres eran poetas. Podría ser también el compromiso político y social algo común en las tres. Las tres también sufrieron el ser exiliadas y son las tres seres fuera de campo también. Entonces, hablando de ellas, estoy hablando de los personajes a los que ellas también se refieren en sus trabajos, ¿no? Y también el punto de vista de ellas siempre era un poco marginal.
pero en el sentido no peyorativo, ¿no? En un sentido positivo, como que aquello que no se ve claramente y pasa desapercibido quizás es el punto donde podemos encontrar respuestas, porque tienen una verdad que no es única, que es plural y que generalmente no tiene el prestigio social y sin embargo es una verdad que necesitamos. Muchas veces se puede entender tu obra que no habla de cosas políticas, porque utilizas paisajes, porque hay elementos donde se juega mucho con la luz, con la composición, hay una cuestión de color, de equilibrio, ¿no? Hay cosas muy pictóricas, ¿no? Pero de repente hay como unos cuadros que son muy políticos, donde no hay, digamos, bueno, alguien puede interpretarlo como quiera, pero evidentemente están indicando una dirección, ¿no? Y en mi trabajo he combinado casi siempre temas que tienen que ver con la historia y la realidad social y el contexto en el que estamos, aunque las imágenes puedan venir de referentes del pasado, ¿no? En la exposición que hice sobre Hannah Arendt quise hablar del compromiso político, porque ella se consideraba pensadora política, yo quería decir que la pintura también era pensamiento, y en este caso la manera más directa de hacerlo cuando venía a hablar de conceptos de Hannah Arendt como el nazismo, o como la violencia, o como la banalidad del mal, o tenía que hablar de cómo podemos hablar nosotros en el presente de eso, y tenía que hacer un recorrido también por nuestra historia. Entrar en terrenos muchas veces peligrosos, ¿no? Porque pues, te implicas, te posicionas, y yo en todo momento quise que el posicionamiento no fuera ideológico, que fuera sobre todo histórico y que los elementos que aparecían hablaran por sí mismos, que fueran en sí mismos lugares de pensamiento. ¿Hay una evolución en la pintura también, aparte de la evolución, digamos, en el pensamiento? Hay cuadros que me han ido pidiendo más implicación, también a mí me ha permitido ir entendiendo por qué pintaba lo que pintaba. Entonces yo creo que desde el aspecto formal y desde el aspecto, digamos, más conceptual o más de contenido, hay una evolución. Yo he evolucionado y también mi pintura ha evolucionado conmigo, ¿no? El hecho mismo de pintar a mí me hace comprender mucho más trabajos del pasado, ¿no? Me hace entender por qué pinté Voluntad de recordar o más recientemente en la serie de Hannah Arendt, El incendio y la palabra, por qué necesité en aquel momento hacer una exposición de corte más político, y eso me ha servido para atreverme también a los cuadros que aparecen. Y yo creo que en esta última serie sí que ha habido una interrupción y un comenzar de nuevo, siempre como con el apoyo de la obra que me sostiene y también quizás con un poco más de seguridad en lo que estaba haciendo. Los cuadros que hay en la exposición que pertenecen a otros proyectos están absolutamente justificados, ¿no? No hay ningún cuadro en el que yo haya querido rescatar temas del pasado. Todos los temas de los que trata la exposición son temas que están directamente vinculados con el proyecto Seres fuera de campo. O sea, a la entrada de la exposición vemos dos cuadros, los más grandes, yo creo que de toda la exposición, que son dos dípticos, ¿no? Limbos y Piel con piel, que del que ya hemos hablado un poco, como algo que empieza y acaba y que vuelve a empezar y vuelve a acabar, o sea que es una cosa que realmente se repite, ¿no? Y es un ciclo, ¿no? También pensando un poco en la estructura de la propia sala, que tiene 3 plantas, que puedes entrar por un lado o por otro. Sí que se pueden crear como pequeñas relaciones entre las obras en espacios concretos de las exposiciones, pero realmente los itinerarios de la exposición no se pueden marcar de antemano. Esa vinculación que hemos puesto, así como casi simbólica, estaría muy bien, ¿no? que la explicaras, ¿no? Frente al mundo inmundo que podrían simbolizar los limbos, esa especie de espacio donde bajo de esa superficie muchos invisibles padecen, sufren y no dejan rastro, estaría ese lugar, esa especie de desierto rojo, ese lugar de intemperie y a la vez esos pliegues de la propia pintura. Y bueno, en este caso cierra bien la exposición. Se titula Piel con piel, que sería como en sí mismo un abrazo con la pintura, y me permite también eso, hacer un recorrido circular por la exposición, ¿no? Podríamos empezar por ahí y volver a terminar ahí. Es curioso que la referencia de ese retrato sea el cinematográfico, no sea el pictórico, es decir, no sean como las representaciones pictóricas históricas que ha habido de Juana de Arco. Lo que yo quise hacer en ese momento fue un retrato de la mirada de Dreyer, no un retrato, un homenaje a Juana de Arco. Sino de la construcción que ya había hecho Dreyer. Exactamente. Del personaje.
Por eso en esta serie, sobre todo, lo que quise fue sintetizar los momentos en los que Dreyer decide que ella dice su verdad, que son una serie de primeros planos fascinantes. Y eso yo creo que es algo que está bastante presente en tu trabajo. De repente las referencias son cinematográficas, de repente como esa referencia también a lo ya existente audiovisual, lo ya existente como imagen, a mí me parece que es muy importante, porque no solamente está tomando la idea del pensamiento en abstracto, sino también cómo eso se ha encarnado, ha tomado forma después en otros ámbitos, ¿no? En el caso de Hannah Arendt y del cuadro Trazos de una voz, también me basé en un documental donde ella habla en primera persona. El documental se llama Third Person, es un documental muy conocido de los años 60 donde ella explica por qué es pensadora política y no filósofa, entre muchas otras cosas. Y bueno, a mí me parece importante en ese caso cómo ella se esfuerza en hacerse comprender y en hablar de un tipo de pensamiento que es un pensamiento que se está elaborando constantemente, que está constantemente en movimiento. Por eso decidí que la forma de representar eso tenía que ser con su boca en movimiento, potenciar un elemento y secuenciarlo. Una de las series fundamentales dentro de la exposición es Tras los escombros, ¿no? Sí. Es una serie bastante general que podría tratarse casi al mismo nivel, casi que son series fuera de campo, o sea, tienen una importancia importante. También es un momento profesional, personal. Quizás es la obra más íntima, ¿no?, que he podido realizar hasta ahora, o donde yo soy consciente de que estoy haciendo un autorretrato directo de mi momento vital, ¿no? Tengo que replantearme la vida y me replanteo mi propia profesión, me replanteo mis relaciones con mi familia, con mi contexto, con la propia pintura, ¿no? Y es cierto que a la vez descubro este lugar que era puro escombro, era un espacio que estaba por reformar y yo en ese momento además estaba buscando un lugar donde comenzar de nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que conforme fui reformando este lugar, se produjeron ciertos cambios en mi vida que fueron potenciando el inicio de esta serie. Ese punto, digamos, en el que se toca un cierto fondo, anímico, emocional, personal, profesional, el que sea, ¿no? Y a partir del cual surge, digamos, esta nueva... ¿Poder también influir en esa posible evolución, quizás? Empecé con lo elemental, con un lienzo en blanco, con una luz y con algo que remitía al pasado, que era la almohada, como metáfora de la memoria y de lo que cada cual quiere interpretar, ¿no? En mi caso remite además a cuadros anteriores. Por eso he incluido en la serie La mujer elefante. Entonces está representada en la exposición porque es el inicio de la serie Tras los escombros. Digamos que lo que a ella le impide avanzar es el peso del pasado y de un contexto social patriarcal, conservador, donde ella no encuentra razón de ser y eso que estaría dentro de esa almohada que le oprime, pues está representado también con un color, que es con este verde oscuro. En el caso de La mujer elefante, el cuadro rojo simboliza lo que ella desea, siente, aspira y digamos el verde es una construcción social donde ella es examinada, donde ella es convertida en un caso de estudio por una serie de normas, leyes y a través de una serie de personajes que son todo hombres y son una serie de científicos. En este caso el verde es un verde claro, aséptico y también muy simbólico, ¿no? Vamos a asociarlo al verde hospital o... Hay dos elementos fundamentales en esta exposición. Uno que ya viene de antes y que yo creo que esta exposición ha servido para verlo en perspectiva y para darle un sentido pleno, que es el color rojo. Ciertamente es un color importante en mi obra, lo es desde el principio. Me fui dando cuenta con el tiempo, es un color para mí que me permitía potenciar algunos elementos. Al principio trabajé con un color mucho más saturado, en general al principio de mi pintura, y poco a poco fue convirtiéndose en un tipo de esquema cromático más concreto, pero el rojo se mantuvo, era como lo que representa para mí la vida de la pintura. El rojo sería lo que trae la pintura también al presente. Que está en muchas de las obras anteriores, incluso en más antiguas. Como el rojo siempre actúa como algo que hace llamar la atención, pero también como una forma de intentar hacer como un contrapunto, ¿no? Como un hilo hilvanado en el que a lo mejor no aparece siempre, pero siempre está, si no aparece por arriba, está por abajo siempre, ¿no? Como el latido donde la pintura va encontrando sus vínculos, sus asociaciones. Y ciertamente el rojo al final ha ido tomando protagonismo conforme yo también me he ido dando cuenta del poder que había tenido en mi obra anterior.
hasta que me di cuenta que yo misma trabajo con un mono rojo y que bueno, se ha ido filtrando al final inevitablemente en muchos de mis cuadros. Cuando empecé a desarrollar la serie más íntima, me di cuenta que el mono era aquello que llamaba la atención en un entorno en penumbra, con un lienzo en blanco, y era el contrapunto sobre la luz y la sombra, era el color, y el color de nuevo es la pintura. Cómo eso se ha ido convirtiendo, ese rojo se ha ido convirtiendo en piel, ¿no? O cómo esa piel era roja, ¿qué relación se establece entre el color y el material, ¿no? Era un símbolo que tenía que pintar, y el nombre que tenía que tener era cuerpo, y era el cuerpo de la pintura. Se ha convertido también en símbolo de la necesidad de mirar el mundo con amor, ¿no? Con un amor, en este caso relacionado al concepto de amor mundi de Hannah Arendt. Para poder reconciliarnos con el mundo al que pertenecemos tenemos que comprenderlo y sentirnos parte de él. El mono de trabajo rojo, que hace una referencia muy clara al mono que llevaba también Simone Weil cuando estuvo, ¿no? En la columna de Urruti. En la columna de Urruti, y después en eso que le has puesto también a los personajes, a los parias conscientes que aparecen después en esa última serie. ¿Qué pasa cuando a estas personas a las que de repente quieres retratar les pones, ¿no? este cuerpo que es el cuerpo de la pintura, pero es que es también es un cuerpo, un doble cuerpo, una doble piel que tú utilizas cuando pintas? Sí, ¿no? aparece como color, pero aparece también como textura, aparece como superficie donde están las marcas, ¿no? Las marcas de la pintura, que pueden ser como las cicatrices o los tatuajes o las manchas de una piel, ¿no? Exactamente, es como en un retrato las marcas de expresión son en este caso las heridas de la propia pintura, los avatares, las dudas, la incertidumbre, el proceso, ¿no? Y el proceso al final queda plasmado en las manchas del propio mono. El color rojo está manchado en sí mismo. Y cuando yo me doy cuenta del poder simbólico que tienen los pequeños autorretratos que aparecen también en la exposición Tras los escombros, me doy cuenta de que yo lo que pretendo es saber qué es lo que quiero incluir en esa pintura, quiénes son los verdaderos protagonistas, y para eso necesito ponerme en la piel de ellos y que ellos entren en la piel de la pintura. Entonces decido vestirlos con el mono rojo y retratarlos a ellos y al mono en cada uno de los cuerpos. Mary, hemos hablado de esta última serie de 48 parias conscientes, de los que vemos 12 en la sala, ¿no? En esta exposición. El futuro más inmediato es precisamente continuar con esta serie y completar esos 48. Pues sí, yo espero que vayan surgiendo más cuadros mientras vaya pintando estos, porque quisiera disfrutarlos, ¿no? Y que fueran viniendo las personas que deben llevar el mono, fueran apareciendo sobre la marcha. Desde luego, una serie de personas para mí eran indispensables, ¿no? Y otras han ido surgiendo conforme yo empecé a pintar la serie. Es cierto que son 12 cuadros, pero son 11 personas. Porque hay una persona que aparece 2 veces, que es el último retrato, y aparece 2 veces porque son 2 expresiones que para mí tenían que quedar registradas en la serie, y es una manera un poco de exorcizar el drama y de entender que la risa, el humor nos ayuda a poder continuar digiriendo lo que tenga que venir, ¿no? La idea es que sean 48 representantes un poco de la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, pues espero continuar con los cuadros, y ya tengo una serie de personas candidatas para los próximos parias conscientes. Que se van a calzar esa doble piel, ¿no? Sí, exactamente.